contentísima porque estuve por ahí por el sur mirando la obra maravillosa que el Señor está haciendo en esa parte. Cuando yo era pequeña, yo iba allí en vacaciones y yo sé lo que se mueve en esas áreas. Son áreas terribles de mucha miseria, de mucho trabajo del diablo. Ustedes saben que esas religiones satánicas que vienen de los lados de Haití, pues toda esa parte por allá, la brujería, ese es el pan nuestro de cada día. La gente se siente enfermo y en vez de buscar un médico le tiene más confianza a un brujo. Y para mí es una maravilla ver cómo las iglesias se están llenando allí. Y no solamente eso, yo pasé el sábado pasado por una de las iglesias de allá que tengo un campito que fue donde nació mamá, y yo quedé admirada cuando yo vi un grupo de niños que estaban en su escuela bíblica. Había por lo menos 40 niños allí cantando y alabando al Señor. Y cuando yo le pregunté a la pastora, yo digo, pastora, ¿como cuántos niños hay? Yo misma había hecho un cálculo más o menos como de 40 niños. Ella me dijo, todavía yo no lo he contado, pero yo creo que hay más o menos, porque hoy no hay mucho. Me dijo, aquí normalmente se reúnen alrededor de 70 niños. Y hoy no hay mucho, hay como la mitad. Imagínense ustedes, aquello estaba allí que era candela. Y ya ustedes saben lo que eso significa, eso es transformación para esos lugares. Esos niños que están allí cantando y alabando al Señor es el futuro de ese lugar. Y yo me siento realmente contenta. Yo le decía, bueno, mamá, Dios te dio una promesa a ti. Qué pocas personas tienen el privilegio de ser profeta en su tierra. Muy pocas personas. El mismo Jesús se sentía triste de que en su mismo lugar donde él nació y creció, la gente no creía y la gente fue donde menos milagro el Señor pudo hacer. Y él dijo, porque es muy difícil ser profeta en su tierra. Y cuando el Señor le da el privilegio a una persona de poder ministrar en el lugar donde nació y donde creció, eso es maravilloso. Hemos estado hablando acerca de los niños y de la responsabilidad que tenemos nosotros con los niños, porque los niños son el futuro. Siempre se dice por ahí, los niños son el futuro, son los futuros del mundo, y es verdad, pero especialmente para nosotros los cristianos, es más cierto todavía, porque a esos niños nosotros le vamos a entregar el ministerio de nosotros. A través de los años, desde que la iglesia cristiana se creó, ha habido generación tras generación que ha ido llevando la palabra del Señor. Y nosotros somos la generación que estamos actualmente, y nuestros hijos van a ser las que nos van a seguir si el Señor no viene antes de eso. Entonces esos hijos, nosotros tenemos una responsabilidad grande. Ayer yo estaba leyendo en el periódico algo que me inspiró para continuar. Yo no sé si ya ustedes están cansados de esas charlas que yo he estado en estos días, que son un poquito tétricas, hablando acerca de las violaciones, acerca de la homosexualidad y esas cosas. Y hay veces que yo me siento hasta un poquito incómoda porque
los niños están por ahí y escuchan cosas que a lo mejor ellos no entienden. Pero yo creo que nosotros como cristianos tenemos que estar con la mente abierta. Y la familia es una responsabilidad muy grande que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y hay veces que nosotros tenemos nuestra familia y la queremos, pero no estamos como tan conscientes de esa responsabilidad que nosotros tenemos. Porque es que nosotros en nuestras manos lo que tenemos son reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes que van a seguir el ministerio del Señor. Y ya ustedes saben lo cuidadoso que tenemos que nosotros que ser con un niño que nosotros tenemos y que vamos a criar y que no es un niño cualquiera. Es un niño que es un rey y un sacerdote del Señor aquí en la tierra que va a seguir proclamando el evangelio del Señor. Ayer yo leí en el periódico algo que para mí no es nuevo, pero me alegro porque es un estudio hecho aquí en la República Dominicana, hecho por médicos y ginecólogos, y en ese estudio dice que el 20% de la población femenina, de las niñas, comienza su vida sexual a los 13 años. Y agregan ahí, en ese estudio, todos los problemas que eso trae. Y sobre todo, dice que ellos ven eso, que la culpa la tiene la familia por falta de orientación. Y no se equivocan. Y no se equivocan. Y ustedes dirán, bueno, eso sucede por allá afuera. Aquí en la iglesia eso no sucede. Pero ustedes saben que no es verdad. Principalmente los adolescentes. Yo he estado hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos con los niños. Pero los niños son más fácil de nosotros cuidar que un adolescente. Y nosotros sabemos por qué. Porque mientras los niños están de 7, 8, 9, 10 años, nosotros podemos ejercer control sobre ellos. Pero cuando ya los niños comienzan a llegar a cierta edad, a la edad de la adolescencia, es muy difícil ese control. Y los niños se nos escapan de las manos. Y muchas veces ellos reciben más influencia de lo de fuera que de lo de dentro. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces los jóvenes, 12 y 13 años, creen más lo que le dice un amigo de fuera que lo que le dice papá y mamá. Y muchas veces, por ejemplo, en mi iglesia, nosotros hemos utilizado, y eso lo utilizaron varios hermanos, por ejemplo conmigo, con los amigos de mis hijos, y yo lo llegué a utilizar con mis hijos, usar a mis hijos para que ellos aconsejaran a otros jóvenes. ¿Saben por qué? Por ejemplo, muchas mamás me decían, mira, mi hija va mucho a tu casa, detrás de tu hija, yo quiero que tú me la aconsejes en este y en esta área. ¿Y ustedes saben qué? Yo nunca lo hice yo. Porque si yo hacía eso, esa niña o ese niño lo iba a ver como que yo era una mamá. Pero yo cogía a mi hija y le decía, mira, esa niña está en esta y en esta situación.
Aconséjala tú. Aconséjala. Yo me recuerdo un caso de una niña, como con 12 años, se le había escapado totalmente de las manos a la mamá. Y esa muchachita, bueno, pues, estaba en una situación tan terrible que se le iba de la casa. Y allí sucedieron dos problemas graves. Uno, que yo quiero tratar en esta mañana. El padre y la madre no estaban de acuerdo. Señores, para que una familia se mantenga fortalecida, es necesario que el hombre y la mujer se mantengan de acuerdo. Se mantengan de acuerdo, porque si no están de acuerdo y usted jala para un lado y el otro jala para otro lado, la cosa va a estar mal. Mientras el papá quería mantener a esa muchacha en control, la mamá, ay, la pobre niña. La muchachita se iba por ahí, se quedaba 2 días. Al principio no era en lugares malos, se quedaba donde una amiguita, salía por allá sin permiso. Y la mamá, cuando la niña venía, la recibía, ay, mijita, no haga esto. Y eso no tenía ninguna consecuencia. Hasta que por fin la muchachita ya no se quedaba donde las amiguitas, sino quién sabe por dónde se quedaba. Y desgraciadamente salió embarazada. Y el castigo que su mamá nunca le dio, la última vez que yo supe de esa niña, le había dado una golpeada que la habían dejado casi, se la había dado un hombre, que la había dejado casi paralítica. Entonces, señores, y esto va dirigido a los padres que tienen niños hoy en día que todavía no son adolescentes. Hay que comenzar a prepararse desde ahora. Los que no tienen hijos adolescentes, que tienen hijos de 5, de 6 años, comience a prepararse desde ahora. Porque quienes tienen que orientar a sus hijos y quienes tienen que cuidar a sus hijos son ustedes. Y esa responsabilidad ustedes tienen que tenerla en la mano desde ahora. Ustedes tienen que estar preparados para eso que viene. A mí me alegra saber que aquí en la iglesia hay mucha gente que están estudiando psicología y que están estudiando educación, porque la iglesia también necesita, la familia no solamente necesita prepararse ellos, sino que necesitan soporte. Y la iglesia necesita darle soporte a la familia. Las familias necesitan soportarse unas con otras, porque este trabajo, el trabajo de la iglesia no es un trabajo individual. Por eso somos unas iglesias. Ustedes se recuerdan lo que dice Pablo acerca de las iglesias, la comparación que Pablo hace de la iglesia. Yo creo que no hay otra comparación en el mundo. Fue una comparación dada por el mismo Dios, de que nosotros somos un cuerpo. Y en el cuerpo nosotros no podemos trabajar, nuestro cuerpo trabaja individualmente. El dedito que se mueve aquí, no se mueve independiente de la otra parte del cuerpo. Entonces, todos necesitamos unos de otros. Y la iglesia necesita ministrarle a la familia y las familias necesitan ministrarse unos con otros. Y desde ya la gente tiene que ir mirando y ir pensando qué va a pasar cuando sus hijos estén adolescentes.
Y los que ya están bregando ahora mismo con sus hijos adolescentes, señores, ¿qué vamos a hacer con esos hijos que se nos ponen tan rebeldes? Que se nos van de la iglesia, que no quieren estar en la iglesia. Y que muchas veces lo que hacemos es que lo azotamos y le damos con el pie y le decimos, hijo del diablo, vete para allá, para el mundo. No, señor, usted es un hijo de Dios. Dice que la fe llama las cosas que no son como las que son. Mi hijo es un rebelde. ¿Y sabe lo que yo le digo a él? Cuando muchas veces lo oigo por ahí hablando muchas cosas. Prepárate que tú vas a ser pastor. Y él muchas veces se ríe. Cuac, 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 como dice, mi mamá está loca. Pero el pastor de nosotros no enseñó eso. El Señor que me lo dio con algún objetivo me lo dio. Yo no quería tenerlo y Dios me lo mandó. Y si Él me lo mandó con algún objetivo me lo mandó. Incluso mucho antes de que mi hijo naciera, ya mi mamá Dios le había mostrado que yo iba a tener esos hijos. Y yo no era muy amante de tener hijos. No porque yo era mala madre, sino al revés. Porque yo siempre he estado consciente de la responsabilidad que un hijo representa para una persona. Porque hay personas que quieren tener los hijos, ay, me encantan los hijos, y vengan los hijos, y vengan los hijos. Pero ellos no piensan en esa responsabilidad que es tener un hijo. En esa responsabilidad que es criar un hijo. Con relación a esto que yo acabo de leer, yo tengo 2 ejemplos. Y son 2 ejemplos cristianos. De 2 madres cristianas. Y esto es referente a la actitud que tiene una persona como cristiano con sus hijos. De estas 2 mujeres, a las 2 le salieron las niñas embarazadas. Una de 12 años y la otra como de 13 años por ahí. Una de esas madres, muy cristiana, muy de la iglesia, la primera actitud de esta mujer fue, ¡ja! Imagínate, la vergüenza en la iglesia, esa sinvergüenza, esa muchacha tremenda. Y esta mujer agarró a esta niña de 12 años, imagínense ustedes, una niña de 12 años que sale embarazada, es un problema terrible. Primero, porque ha dejado de ser niña en una área, pero sigue siendo niña en otra. La mente es de una niña. ¿Qué responsabilidad tiene una niña de 12 años para criar un niño? ¿Qué responsabilidad en cuanto a la vida? ¿Qué conocimiento de la vida tiene una niña de 12 años? Ninguno. Pero ella agarró a esa niña y se le entregó al hombre que la había embarazado, que era un hombre ya hecho y derecho. Y dijo, bueno, pues ese problema no lo voy yo a tener porque yo no voy a mantener muchachos y yo no voy cosas. Usted la coge y usted la mantiene. Usted es el pai, coja a la muchacha y llévesela. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de este caso? Que esa muchachita, aquel hombre que era un perverso, que posiblemente ese caso se podría ver hasta como una violación, porque todavía la muchachita se fuera, es una niña de 12 años que cualquiera la puede engañar y la puede engatusar, pues ella se la entregó. ¿Y saben qué hizo ese hombre?
que comenzó a vivir de la muchachita desde los 12 años, comenzó a prostituirla. El hombre, que era un drogadicto, pues encontró una mina de cómo él conseguir su droga. Y me contaba esa muchacha con lágrimas, que desde los 12 años, aún estando ella recién parida, como a los 13 años, ese hombre la mandaba y la drogaba para que ella pudiera hacer lo que él quería. Ese fue un caso que para mí fue muy triste, tratándose precisamente de persona cristiana. Porque aquella persona pensaba que estaba haciendo lo correcto. Ella pensaba que como ya esa hija se había salido de lo que se le había enseñado cuando pequeña, pues ya se la tiró al mundo, se la tiró al diablo, cógetela. Y eso me recuerda a mí un mensaje que yo oí una vez acerca de Agar. ¿Ustedes se recuerdan de Agar, la egipcia, la de Abraham? Que cuando a ella la echaron fuera, cuando Abraham la echó fuera por los problemas que tenía con Sara, lo primero que ella hizo fue que largó el muchacho por allá y dijo, bueno, déjame irme bien lejos para yo no verlo cuando el muchacho se muera. Y sin embargo, Dios le dijo, cuando el muchacho comenzó a gritar por allá, yo oí la voz del muchacho. Pero a mí aquí lo que me interesa es la actitud de ella. La actitud de ella fue coger y largar al muchacho. Y en esa prédica, esa predicadora, que para mí me ministró tremendamente, pone como ejemplo a Rispa, la que fue esposa de Saúl, que David entregó sus 2 hijos para que fueran sacrificados. Y aquella mujer, aún después de sus hijos estar muerta, ella dijo, yo no voy a dejar que esos hijos muertos que están ahí se lo coman la fiera. Aquí voy a estar yo defendiendo a mis hijos que ya están muertos, porque ya están muertos. Aquella muchacho estaba vivo. Sin embargo, esta mujer, viendo esos hijos muertos ahí, dijo, aquí, de aquí no me despego yo hasta que me entierren esos hijos, que no se iban a enterrar, porque precisamente para eso se habían ahorcado y se habían quedado en el aire libre. Y allí estuvo aquella mujer que ni de noche ni de día se desprendía de sus hijos. Dice que de día andaba con un trapo para que ninguna ave se acercara a comerse a sus hijos. Y de noche estaba allí defendiendo que no viniera ninguna fiera a comerse sus hijos. Y estuvo haciendo eso hasta que logró que sus hijos fueran enterrados dignamente. Y eso nos dice mucho a nosotros. Nosotros no podemos tirarle nuestros hijos al diablo. Nosotros tenemos que estar defendiendo a nuestros hijos aun cuando nosotros veamos que nuestros hijos están muertos espiritualmente. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos promesa, y la promesa es que cuando nosotros aceptamos al Señor, somos salvos nosotros y nuestra casa. Y nosotros sabemos que aunque nuestros hijos anden por ahí, a la larga o a la corta, ellos van a venir a este camino. Los otros días, a mí me tocó darle testimonio a un par de esposos, pastores, que están en nuestra iglesia. Y ellos estaban muy tristes porque sus hijos no son cristianos. Y a mí me tocó decirle a ella, hermana, haga lo que hizo mi mamá,
siga orando. ¿Usted sabe qué? Que yo me descaminé de los caminos del Señor desde que yo tenía como 13 años. Y cuando yo venía para acá, para los Estados Unidos, lo menos que quería mi mamá era que yo fuera a parar por allá. Porque ella pensaba que cuando yo me fuera lejos, ahí sí era verdad que no me iba a alcanzar el Señor. Que era aquí, porque aquí ella me estaba monitoreando. Aquí ella estaba chequeando lo que yo hacía y lo que yo no hacía. Aquí ella me andaba tirando a los hermanos y a cada rato, ven mi hija, vamos para la iglesia que hay una actividad. Y yo completamente rebelde. Y ella decía, bueno, cuando esa se vea sola por allá por los Estados Unidos, hey, lo que va a pasar allí no va a ser chiquito. Yo creo que en su mente ya ella me veía por ahí metida en sabe Dios cuántas cosas y metida en las drogas con su miedo de madre. Sin embargo, precisamente allí me llevó el Señor con un objetivo. El Señor me llevó allí y yo digo me llevó el Señor porque nunca en mi mente estuvo yo irme para los Estados Unidos. Al contrario, como yo era consejera y yo trabajaba con muchos padres que venían de los Estados Unidos y yo oía los problemas que habían por allá y yo veía cómo la gente venía desesperada, en mi mente no se había creado la idea de que yo podía irme a los Estados Unidos. Sin embargo, el Señor permitió que yo comenzara a arreglar papeles cuando yo ni siquiera quería hacerlo. Y todo se fue combinando en una forma tal que cuando yo vine a ver, yo estaba montada en un avión. Y en los primeros tiempos que yo estaba en los Estados Unidos, yo misma me preguntaba, ¿y qué es lo que yo hago aquí? ¿Qué es lo que yo hago aquí? ¿Qué es lo que yo busco en este país? Yo soy una mujer en mi país profesional, donde tengo mi trabajo, donde yo había dejado mi trabajo con las puertas abiertas y donde tenía posibilidad de comenzar a trabajar en una universidad. Ya yo había hecho gestiones para pasar a trabajar en INTEC, que era una universidad donde yo había estudiado. Había hecho un posgrado. Y yo decía, ¿qué yo hago aquí? Porque los primeros tiempos me tocó hasta ponerme a limpiar baños por allá. Y yo decía, pero ¿y qué yo hago aquí en este país? ¿Y por qué yo no me vuelvo para atrás? Y no había forma de que yo cogiera mi maleta y mis hijos y me regresara para atrás. Porque el Señor me tenía ahí. Hasta que el Señor vino y me puso el pie en la cabeza. Y yo no tuve que tener ningún hermano atrás que me dijera a mí, arrepiéntete. Porque la palabra ya yo la sabía. Imagínense ustedes, no me crié dentro de la iglesia. ¿Qué palabra me van a predicar? ¿Qué me iban a decir a mí que yo no supiera? Y yo nada más tuve que decirle, Señor, si es verdad que tú estás ahí, mira, yo te necesito. Yo te necesito. Y el Señor dijo, aquí estoy, presente. Y ahí yo comencé a entender el plan del Señor. Era el momento del Señor para que yo volviera a sus caminos. Y ese testimonio tuve yo que dárselo a esos padres. Cuando yo le dije eso, esos dos pastores comenzaron a llorar. Y comenzaron a darle gloria a Dios. Porque nosotros no podemos perder la esperanza con nuestros hijos. Nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas del Señor y creerle al Señor. Pero para eso, desde pequeño, nosotros tenemos que sembrar la palabra en nuestros hijos.
Nosotros tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos. Y el ejemplo de nosotros los cristianos es un ejemplo de amor. Porque lo primero que Dios nos ha enseñado a nosotros, el primer mandamiento es amar a Dios, pero el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo. Y si nosotros no le demostramos amor a nuestros hijos, no es verdad que le podemos demostrar amor a otro. Yo le dije a ustedes, le hablé de un ejemplo de una madre. Ahora le voy a hablar de un ejemplo de otra madre. Yo le dije de otra madre que su hija también le había salido embarazada como a los 13 años. Y esta mujer comenzó a sufrir mucho. Imagínense ustedes, su muchachita, criada en colegio y con toda la ñoñería, y de buena primera aparece la muchachita allí embarazada. Pero esta mamá dijo, bueno, esto está duro. Ella era una mujer viuda que se había vuelto a casar. Y el primer problema que tenía no solamente era el problema que se le presentaba con su hija, sino el problema que se le presentaba con ese esposo que ella tenía. Pero ella dijo, bueno, por poco se le desbarata el hogar. Eso fue lo primero. Pero ella dijo, mi hija, yo la tengo aquí. Aquí va a seguir ella conmigo. No me importa que todo el mundo me critique ni que todo el mundo diga lo que le dé la gana. Esa va a seguir estudiando. Y yo voy a tener que estar trabajando y ayudándola a ella para que críe la muchachita. Entonces se ha comenzado una campaña para que los jóvenes se mantengan vírgenes y se mantengan fieles al Señor antes del matrimonio. Y para eso se hace como si fuera un matrimonio con Jesús. Es algo precioso, donde los jóvenes públicamente se comprometen a ser fiel al Señor y a ser virgen hasta que se casan. Y yo me sentí, cuando yo vi que esta joven, que ya había tenido una niña, subió a recibir un anillo que le dan como compromiso, como ese pacto que está haciendo con Jesús. Y cuando yo vi a aquella niña que subió, aquella jovencita que ahora tiene como algunos 20 y pico de años, yo lloré. Yo dije, mira el trabajo que esta mujer hizo. Aquella muchachita metió la pata, pero su mamá la agarró y la fortaleció y le dijo, tú vas a seguir arriba. Tú vas a seguir arriba. A lo mejor el trabajo que no había hecho antes, lo hizo en ese momento. Y ahí tiene su muchachita. Y ahí tiene su nieta. Y ahí tiene una muchacha con una responsabilidad que sirve para orientar a otras jovencitas. Y yo esto no lo digo para que ustedes, sus hijas por ahí, estén haciendo lo que les da la gana. Y entonces cuando venga el problema, ustedes digan, ¡ay! No. Yo lo estoy diciendo porque la actitud que ustedes tienen con sus hijos es una actitud muy importante. El ustedes poder, y eso no es fácil, especialmente con los adolescentes, yo lo decía. Pero si ustedes comienzan a crear desde ahora lo que tienen sus niños pequeños, una relación sana, una relación de comunicación, crearle un ambiente donde el niño se sienta contento. Los adolescentes son muy delicados. Señores, no le presenten a los jóvenes un evangelio nada más de prohibiciones y de cosas que el muchacho se sienta que no cabe dentro de la iglesia. Tengan mucho cuidado lo que ustedes le presentan y no comiencen a patearlo.
Los jóvenes son muy delicados. En mi iglesia nosotros tenemos un ministerio, tenemos una juventud preciosa. Y tenemos un ministerio que a veces nosotros, los que somos mayores, cuando nosotros vemos esos muchachos que llegan de por ahí, que parecen el mismo diablo, con esos moños enganchados, con esos aretes, esas muchachas casi desnudas, enseñando el cuerpo por diferentes partes, con esos cabellos de diferentes colores, se lo tiñen de 3 y 4 colores, se rapan la mitad de la cabeza. Cualquiera le cierra la puerta de la iglesia y no deja entrar. Pero ustedes saben qué, que allá afuera, el que viene huyendo para acá adentro, por alguna razón viene huyendo. Por alguna razón viene huyendo. Entonces, con mucha inteligencia y con mucha sabiduría hay que comenzar a ministrarle a esos jóvenes. Pero si usted le dice, no, aquí no me vas a entrar con los pantaloncitos eso, y la greña esa te me la recorta inmediatamente, y te me quita los aretes que muchas veces se lo ponen hasta por la nariz, por la lengua. Es verdad que el diablo es malo, señores, porque hay que ser muy valiente para usted pegarse un arete ni que en la lengua. Y hay que dejarlo allí, ¿sabe por qué? Para que el Señor le ministre. Porque muchas veces nosotros creemos que somos nosotros los que vamos a cambiar la conducta. Usted no es nadie, yo no soy nadie. El único que puede dar convicción de pecado es el Señor. Dice la palabra que la palabra es viva y eficaz. Y si usted no cree eso, pues mire, conviértase otra vez. Porque solamente la palabra del Señor es la que puede darle a una persona convicción de pecado. Es la única que sirve para redarguir. Es la única que sirve para cambiar. Y eso lo tengo yo por experiencia. Usted como consejero puede dar 20,000 consejos, puede hacer 20,000 cosas, pero hasta que una gente no es expuesta a la palabra del Señor y la palabra del Señor comienza a trabajar en su vida, esa persona no puede tener una transformación. Y nosotros queremos muchas veces la transformación hacerla nosotros. La transformación de una persona la tiene el Señor. Y muchas veces nosotros queremos premiar a la persona para que la persona se transforme. Señores, ore por esa persona y expóngalo a la palabra del Señor. Yo les hablaba a ustedes, porque fíjense, eso que dice en esa investigación que se hizo ayer, que son los padres precisamente los que no orientan bien a sus hijos. Hay veces que queremos orientar a nuestros hijos con muchas cosas que no son verdad. Cuando yo era consejera, una de las áreas en que yo tuve que trabajar mucho fue el área de la sexualidad, que es una de las áreas donde ustedes saben que el diablo trabaja más. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué el diablo? Porque hay muchísimo pecado. Pero si siempre nosotros vamos a hablar, vamos a encontrar que el pecado de la fornicación, del adulterio, y casi todo eso son pecados que tienen que ver con la relación sexual. ¿Por qué las iglesias se concentran ahí? Es precisamente porque es una de las áreas donde el diablo ataca más. Es una de las áreas donde es más difícil defender.
Y es donde Satanás puede destruir más fácil a una persona. Por ejemplo, en cuanto a los jóvenes, la sexualidad no solamente es el problema de que salga embarazada una muchacha. Ahora mismo, eso es lo menos peligroso que le puede suceder a una juventud que anda por ahí desenfrenada. Y nosotros hablamos de las hembras, y en este caso, este estudio se refiere a las hembras, precisamente por el problema de la maternidad. Pero nosotros sabemos que ese es el problema. Para mí yo veo ese como un problema más pequeño que un muchacho que se le enferme a usted del SIDA. Porque si el muchacho se le enfermó del SIDA, ahí llegó la cosa. Ya no, hasta ahora no hay cura. Todos los tratamientos que hay pueden alargar, hay muchísimos tratamientos por ahí, pero las pocas personas que yo conozco que se han sanado del SIDA es porque el Señor lo ha sanado. Entonces nosotros tenemos que comenzar a concientizar a nuestros hijos, y muchas veces no solamente a los hijos, sino a los amigos de los hijos, a los vecinitos. Y una de las cosas que muchas veces la gente comienza a decirle a los adolescentes, no, porque el sexo es malo. Y es lo único que se nos ocurre decirle a los jóvenes. Pero por ahí ellos tienen como 500 mensajes que le dicen que lo contrario. Le dicen, no, el sexo es bueno. Y la verdad que si no fuera bueno, lo primero que comenzaran ellos a preguntar, ¿y por qué la gente se casa? ¿Y por qué la gente por ahí vive todo el tiempo en eso? Porque si es malo, es malo. Entonces nosotros lo que tenemos que explicarle a ellos, ¿por qué el sexo no es malo? Cuando yo le daba clase a mis muchachos, yo le decía a ellos, no, el sexo no es malo, el sexo es bueno. Y quien lo instituyó fue Dios. Ahora, Dios ha creado reglas. Y esas reglas son para la preservación tuya. No solamente la preservación espiritual, sino la preservación material. Entonces yo comenzaba a explicarle a ellos por qué ellos debían de esperar su tiempo. Y le explicaba a las niñas por qué desde que una niña tiene 12 o 13 años y por primera vez la niña se desarrolla, aparentemente, físicamente ya está preparada para tener una relación. Pero no es así. Físicamente y mentalmente todavía esa niña o ese joven no está preparado. Entonces, yo le explicaba, y en este estudio aparecen todos los riesgos que pueden correr las adolescentes cuando salen embarazadas. Y aquí no dice todas las enfermedades a que están expuestas y a que están expuestos los jóvenes. Las hembras mucho más. Pero los jóvenes no dejan de estar expuestos. Los varones. A 20,000 problemas de tipo psicológico y también de tipo físico. Entonces, los primeros que tienen que comenzar a prepararse en esas áreas son los padres. Yo me recuerdo que cuando mi hija tenía 4 años, en esa edad que comienzan las inquietudes acerca del sexo, de por qué yo soy hembra, mi hija me hizo a mí una pregunta sencilla, mami, ¿por qué yo soy hembra y yo no soy varón? Y es una pregunta sencilla, pero ustedes saben qué,
Yo no sabía cómo responderle. La muchacha me puso a mí entre la espada y la pared. Y yo le decía, bueno, porque las hembras tenemos el pelo largo y los varones cortos, pero en esa época estaban usando los hombres pelo largo también, para mala suerte mía. Y le decía, no, porque los hombres usan pantalones y las mujeres usamos faldas. Bueno, pues la mayoría de las mujeres usan pantalones también. Entonces, y yo me estaba ahogando en ese vaso de agua. ¿Saben por qué? Porque yo no estaba preparada. Después de eso, ella tuvo que buscar su respuesta por otro lado, porque yo no le pude dar la respuesta de una cosa tan sencilla como esa. Entonces nosotros los padres tenemos que comenzar a prepararnos para nosotros poderle dar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que prepararnos para darle a nuestros hijos, tanto las mujeres como los hombres. Porque aquí en nuestro país, toda la parte de la educación, los hombres se la dejan a las mujeres. Y el Señor no nos manda eso. Porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Y el hombre también tiene que estar preparado para educar a sus hijos. Después de eso yo tuve que hacer muchos cursos. Y el Señor me permitió darle curso a los padres. Y aunque ustedes no lo crean, yo llegué a dar curso de educación sexual. Primero se lo daba a los padres antes de dárselo a los niños. Y estuve asombrada que muchas veces habían médicos, doctoras, que no sabían cómo explicarle a sus hijos ciertas cosas. Porque venimos de generación en generación que en la casa no se nos habla de eso es un tabú. Entonces se lo dejamos a la gente de la calle. Y la gente de la calle aprende por ahí lo que le da la gana y te dice lo que le da la gana. Yo me he encontrado con mujeres casadas con 4 y 5 hijos que tienen tanta ignorancia acerca de esas cosas que yo me quedaba con la boca abierta. Y cuando yo comenzaba a explicarle, a una le tuve yo que regalar un libro que me llevé de aquí. Y se lo presté, mejor dicho, y se quedó con él. Que tú no sabes cosas tan elementales. Porque la gente cree que hablar de sexo y conocer eso nada más es acostarse con una persona y ya. Y son muchas cosas. Entonces tenemos que comenzar las madres y los padres a prepararnos en esa área. Porque no le podemos dejar eso a que se lo enseñen fuera. Las escuelas habían tomado ese papel y muy bueno, en cierta forma era bueno, que las escuelas comenzaron, pero ¿qué pasa? Que hoy en día nosotros no nos podemos confiar de las escuelas. Yo no sé todavía cómo anda aquí eso en las escuelas, pero ya yo le he explicado a ustedes cómo andan las escuelas allá. Y muchas veces el que va a orientar a su hijo es un homosexual. Entonces, usted no puede dejarle la educación de sus hijos a los profesores por allá que ustedes no saben qué tendencia ni qué pensamiento tienen. Porque la educación que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos no solamente es una educación sexual, sino una educación cristiana, basada en la Biblia. Y nosotros tenemos que comenzar a sembrar desde temprano. Usted no va a coger un niño de 4 años y va a comenzar a explicarle ahora cómo se fabrican los niños, pero hay cosas sencillas. Y muchas veces el que va a orientar a su hijo es un homosexual. Entonces, usted no puede dejarle la educación de sus hijos a los profesores por allá que ustedes no saben qué tendencia ni qué pensamiento tienen.
Porque la educación que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos no solamente es una educación sexual, sino una educación cristiana, basada en la Biblia. Y nosotros tenemos que comenzar a sembrar desde temprano. Usted no va a coger un niño de 4 años y va a comenzar a explicarle ahora cómo se fabrican los niños. Pero hay cosas sencillas, poco a poco, que el niño, y curiosidades que el niño va a tener, que usted tiene que estar preparado para hablar con él. Y una cosa importante, no le hable mentira a los niños. No le hable mentira a los niños, porque le va a crear. Yo me recuerdo una vez que yo le preguntaba que por qué las mujeres cuando tenían la barriga grande, en esa época los muchachos eran muy inocentes. Y yo preguntaba que por qué la mujer tenía la barriga grande. Hoy en día ya casi la mayoría de la gente le dice, bueno, porque tengo un bebé ahí adentro. ¿Tú ves? Pero a mí no me querían decir ni eso, dije que eso estaba grande porque comía arroz con habichuela. Y yo no era demasiado inteligente. Yo no era demasiado inteligente, que digamos. Pero la pregunta mía era que si era porque estaba esperando un bebé y estaba grande porque comía arroz con habichuela, ¿qué relación había entre el arroz y la habichuela y el bebé? Y entonces los bebés, ¿de dónde vienen? Del hospital. Entonces imagínense, están creando una serie de problemas en la mente de una persona, y los niños no son tontos, los niños son inteligentes. Porque fíjense cómo yo iba estableciendo, digo yo, pero ven acá, como que esta explicación yo me la encuentro rara. Esta explicación yo me encuentro rara, que sea porque coman arroz con habichuela y que el muchacho viene del hospital. Entonces, si el muchacho viene del hospital y nada tiene que ver, para mí era un misterio por qué le tenían que crecer la barriga a las mamás. Entonces, señores, no le hablemos mentiras a los niños. Vamos buscando formas sencillas de irle explicando a los niños, y yo sé que en eso se ha avanzado mucho, de que la mamá cuando están embarazadas ya le dicen a los niños, bueno, ahí yo tengo un bebé, que es tu hermanito que viene. Entonces, vamos a irnos preparando para los adolescentes. Algo que es muy importante para la preparación de nuestra familia es que el papá y la mamá estén de acuerdo. Educarse los dos. Como yo decía, aquí en nuestro país se usa mucho que es la madre la que se encarga de la educación de los hijos. Pero el padre tiene que tener un rol importante en eso. Yo me recuerdo que cada vez que nosotros hacíamos reuniones en las escuelas, era un montón de mujeres. Y nada más iba 1 o 2 papás. Yo nunca logré que mi esposo fuera a una reunión de la escuela. Y en la escuela me decían a mí, nosotros no te queremos ver a ti, porque a ti te conocemos y tú estás aquí. Yo trabajaba en el mismo colegio donde mis hijos estudiaban. Nosotros queremos conocer a tu papá, al papá de los muchachos. Y a mí me daba vergüenza. Me daba vergüenza que nunca quería ir, nunca quería tomar la responsabilidad. Los padres tienen la misma responsabilidad que tiene la madre, y muchas veces más, porque ellos son la cabeza del hogar, y necesitan darle apoyo. No piensen que la labor del hombre en la casa nada más es darle comida.
a los hijos y a la mujer, que ellos no son cerditos. Hoy en día, la mayoría de las mujeres tienen que salir también a la calle a trabajar para ayudar a los hombres. Entonces la responsabilidad en el hogar tiene que repartirse. Y los hijos desde pequeños comienzan a ver ese ejemplo. Porque, señor, usted le puede hablar mucha babosería a sus hijos, de todo lo que usted quiera, y le puede hablar mucho de la Biblia, pero si usted no es un ejemplo, olvídese que usted está sembrando en terreno árido. Los niños aprenden más por el ejemplo de lo que ellos ven, que de lo que usted le dice. Y esos ejemplos que los niños ven desde pequeños, se van sembrando dentro de su vida y de su cabeza, y aun cuando ellos están adultos y andan descaminados por ahí, esos ejemplos continúan. Entonces no piensen que nada más es hablarle a los muchachos, es darle ejemplo. Ejemplo como cristiano. Mire, los niños se fijan tanto, que muchas veces usted cree que el muchacho ni está oyendo ni está entendiendo. El niño lo ve a usted estudiando la palabra del Señor y usted cree que el muchacho no se está dando cuenta, pero el muchacho está chequeando. El muchacho chequea tanto que hasta cuando usted ofrenda y no ofrenda, el muchacho se fija. A mí me dio mi nieto. Un día está predicando el pastor acerca de las ofrendas. Y no me recuerdo qué fue lo que dijo acerca de dar las ofrendas. Y el nieto mío que estaba al lado mío dice, abuela, así como tú haces. Y yo me quedé pasmada. Porque yo no sabía que hasta eso los muchachos están observando. Hasta eso los niños están observando. Porque los niños son un ejemplo, principalmente del ejemplo, más de lo que usted le dice. Porque hay veces que usted le dice una cosa y le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces nosotros tenemos que comenzar a darle ejemplo. Y para usted tener una familia bien firme, usted tiene que darle ejemplo en el Señor. Porque es muy bueno venir a la iglesia y ay, somos muy cristianos, somos muy qué sé yo cuánto, somos muy qué sé yo qué. Pero desde que sale de la iglesia ya quizá usted no se recuerda de ir reforzando en su niño, de sentarse con ellos a alabar al Señor. Vamos, antes de acostarnos, vamos a alabar al Señor. Vamos a orar juntos. Vamos a hacer cosas juntos. Y muchas veces no es que anden mal y que no dan ejemplo. Mira, hay veces que yo veo, y el pastor mío ha dado muchas charlas acerca de eso, que la mujer es una líder por un lado y el hombre es un líder por el otro. Y no hacen cosas unidas muchas veces. Cada quien está por su lado. Cada quien jala por su lado. Y los muchachos muchas veces se están criando mirando esa desunión. Aún las cosas que tenemos que hacer para el Señor, vamos a hacerlas unidas. Para eso somos esposos. Hay veces que los esposos, miren, yo muchas veces he visto gente en las iglesias que yo ni sabía que eran casados. Porque el hombre se sienta por un lado y la mujer por el otro. Y digo, ¿y qué es eso? Usted tiene su esposo, siéntese con su marido ahí al lado. Que le dé apoyo. Que siente el calorcito. Oh, pero bueno. Oh,
eso de que usted es esposo y la mujer anda por un lado como un chivo. Es más, no muchas veces por un lado, por diferentes iglesias. Yo he conocido casos muy tristes donde la mujer está en una iglesia y el hombre está en otra. Y las cosas que muchas veces han ocurrido por eso no han sido pequeñas. Porque el hombre está por allá, por otra iglesia, por donde la gente ni siquiera sabe a lo mejor que es casado. Entonces, señores, vamos a comenzar dándole ejemplo a los matrimonios a nuestros hijos. Ya yo casi voy terminando. Fíjense, yo hoy quería hablar acerca de la homosexualidad. Pero yo sé que ya ustedes están un poquito cansados de oír acerca de eso. Yo lo único que le digo a ustedes es que donde hay una familia firme, donde hay una familia en la mano del Señor, una familia que enseña a sus hijos a orar desde pequeños, una familia que le da apoyo y que le da comunicación a los hijos y que no se le da oportunidad a Satanás de que Satanás se entre. Es una familia que el Señor va a proteger, porque nosotros estamos en manos del Señor. No solamente lo que nosotros hagamos, sino lo que nosotros vamos a confiar en el Señor. Las adolescentes que salen embarazadas y se ven desamparadas por ahí, son muy proclives a caer en la homosexualidad, en el lesbianismo. Porque una de las tácticas que yo he visto que usan mucho esos tipos de mujeres, y muchas veces lo hacen hasta con mujeres adultas, es que cuando una mujer está desamparada, ustedes saben que es más fácil para otra mujer comunicarse con ella. Es más fácil hablar sus problemas con otra mujer. Y una táctica que usan mucho estos tipos de mujeres, especialmente con las muchachas jóvenes, es que comienzan a consolarla. Imagínense usted, una muchacha que salió embarazada y la tiraron a la calle. Lo primero que necesita es alguien que las oiga, que las proteja. Y si es una mujer así, ya ustedes saben lo que va a hacer. Lo primero que hacen es que se la llevan para su casa. Y allí le dan techo y le dan lo que la mujer necesita. Y después, entonces viene lo otro. Y no solamente eso es con los adolescentes, eso también es con las mujeres adultas. Yo he conocido un montón de mujeres que después de divorciadas caen en la homosexualidad. Caen en la homosexualidad precisamente por eso, porque encuentran en otra mujer muchas veces lo que no han encontrado en otra parte. Entonces nosotros no podemos descuidarnos y dejar que nuestros hijos, ni grandes ni chiquitos, encuentren en otra parte lo que no encuentran en el hogar. Porque eso es una mentira de Satanás. Y el comenzar, no, porque los hombres no te comprenden. Señor, usted estuvo casado y el hombre no lo comprometió, eso no quiere decir que todos los hombres sean iguales. Si la muchacha tuvo amores con un muchacho que se fue con otra, eso no quiere decir que todos los hombres sean iguales. Pero el diablo de una vez quiere comenzar a utilizar esa imagen. Ay, no, los hombres no sirven ninguno. Los hombres son unos demonios toditos. Los hombres son malos toditos. Los hombres no comprenden a las mujeres. Mentira
de Satanás. Eso es mucha mentira. ¿Quién ha dicho que un hombre no puede entender a una mujer y una mujer entender a un hombre? Si nosotros decimos eso, nosotros estamos negando que Dios hizo una labor perfecta. Entonces Dios se equivocó. Porque Dios dice que la mujer es la ayuda idónea para el hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y si Dios dice eso y nosotros decimos lo contrario, entonces nosotros estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Entonces Dios dice que el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Y nosotros tenemos que creerle. Eso de muchas veces, y hasta yo misma muchas veces, cuando digo a criticar a los hombres, le saco hasta los pelos. Porque esas son cosas que Satanás pone. Lo mismo que muchas veces los hombres cuando comienzan a criticarnos a las mujeres. Tenemos nuestra diferencia. Pero las diferencias que nosotros las mujeres tenemos y los hombres tienen, el mismo Señor la creó para que nos complementemos unos a otros. Porque la mujer no solamente es la ayuda idónea, sino que es el complemento del hombre. Lo que al hombre le falta lo tiene la mujer. Lo que a la mujer le falta lo tiene el hombre. Entonces somos uno para otro. Y esa mentira que quieren meter los homosexuales, porque con el problema del divorcio, ahora mismo ellos dicen, como las tasas de divorcio han crecido mucho, ellos dicen que hay mucho divorcio entre los hombres y las mujeres porque no se entienden psicológicamente. Que un hombre con un hombre se puede entender más fácil que un hombre con una mujer. Y que una mujer con una mujer se puede entender más fácil que un hombre con una mujer. Ahora, si el ejemplo que los hijos ven en el hogar muchas veces es un ejemplo de que vivimos arañándonos uno con otro, arrancándonos la cabeza uno con otro, entonces es fácil para una gente por ahí afuera que le diga, no, los hombres y las mujeres no se pueden entender, porque lo primero que yo ven, bueno, si papi y mami no se pueden entender, pues parece que es verdad la cosa. ¿Tú ves? Entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar sanando nuestra tierra. Vamos a pedirle al Señor que sane nuestra tierra, que sane nuestra familia, que sane nuestro hogar, que sane nuestras relaciones. Y ya termino, nada más diciendo a los jóvenes que ya están en edad casadera, jóvenes que están en edad casadera, que quieren su pareja y que es importante, eso es muy importante, pero antes de ustedes decidirse a dar un paso tan delicado como es el matrimonio, ustedes tienen que prepararse y tienen que ver con su pareja, porque muchas veces el noviazgo nada más se usa para hablar mucho, para ponerse bonito, para ir a pasear y para darse su apretoncito. Y no se discuten las cosas que se tienen que discutir. Y no se ponen de acuerdo las cosas que se tienen que poner de acuerdo para que un matrimonio funcione. Entonces los jóvenes que en nuestras iglesias se casan temprano y que es importante que se casen temprano para evitar que caigan en otras cosas. Pero antes de casarse también tienen que prepararse. No solamente prepararse de tener una carrera, porque tienen que pensar en eso.
Usted quiere tener un hogar, lo primero que usted tiene que pensar para un hogar es, ¿de dónde va a salir el sustento de ese hogar, de esos hijos cuando vengan? ¿Cuál es la seguridad que usted le va a dar a esos hijos? ¿Qué tipo de educación usted le va a dar a esos hijos? Entonces eso tiene que comenzar desde el noviazgo. No espere casarse para después usted discutir si usted quiere 5 hijos y él nada más quiere 2. No lo comience a discutir después que usted se casó, discútalo antes de casarse. Y póngase de acuerdo. Si usted quiere dedicarse al ministerio, y el ministerio usted ve que choca con el matrimonio, eso decídalo antes de usted casarse, no lo decida después. Si usted sabe que usted tiene un ministerio, defienda su ministerio antes de casarse, porque una de las cosas que Satanás usa mucho para destruir los ministerios es el matrimonio. Hay mucha gente que se desespera por casarse y quieren casarse, bueno, un hombre que tiene un ministerio del pastorado o de evangelismo y se enamora de una muchacha que es la de la cinturita de avispa de la iglesia, pero que muchas veces no es la que le va a dar el soporte espiritual que usted necesita. Comience a pensar lo que es más importante para usted. Si es su ministerio o si es la cinturita de avispa. Y lo mismo para las muchachas que tienen su ministerio. Que muchas veces comienzan a pensar en el muchacho, en el más pepinito de la iglesia. Y no piensan en el que le va a dar su soporte espiritual. Y eso yo lo digo, ¿ustedes saben por qué? Porque lamentablemente la tasa de divorcio no ha subido solamente allá afuera, sino dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias, ahora mismo, en nuestra iglesia, nosotros estamos bregando con esa situación. Porque han aumentado tanto los divorcios dentro de la iglesia, que es un desastre. Es tan alto como allá afuera. Y ahora mismo en mi iglesia nadie se casa si no pasa por un proceso de consejería larguísimo. Y ustedes saben qué, que yo voy más lejos. Yo le estoy diciendo que la consejería no debe comenzar cuando la gente tiene amores. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente se enamora ya no oye consejo. Ustedes han oído a un enamorado usted dándole consejo, olvídese de eso, que no le oye ni una palabra. Entonces la consejería en la iglesia tiene que comenzar antes de que se enamoren. Y allá nuestra iglesia ha comenzado a dar paso firme con eso. Y se lo digo antes de que tengan amor. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchas veces cuando tienen amores ya no quieren oír más nada. Y muchas veces se casan huyendo. Allá no permiten que se casen si no han completado su consejería. Entonces se van para otra iglesia y se casan por allá. Y después cuando vienen desbaratados. Hace poco yo tuve la experiencia de una joven que ella era nueva en la iglesia y comenzó su consejería. ¡Hey, pero qué va! Eso estaba en candela. Y la consejera le dijo, no te cases. Tú no estás preparada para casarte. No te cases porque no estás preparada. Ay, pero qué va. ¿Cómo que yo no estoy preparada? Encima de que era una muchacha profesional.
terminando una maestría. ¿Cómo va a ser que yo no estoy preparada? Una muchacha con tanto estudio y con tanta... Y se casó y ya a los 6 meses estaba de divorcio. Y el mismo día de la boda, yo no sabía que eso había sucedido. Mi hija era la madrina de la boda. Y yo fui con ella para ayudar a preparar la boda, que era en otro estado. Y cuando yo vi la situación allá, yo le dije a mi hija, esta boda está preciosa, todo está muy lindo, pero quiera el Señor que esa boda dure. Y dice la hija mía, mami, tú tienes la boca de chivo siempre, no diga eso. Digo yo, no, yo le estoy pidiendo al Señor que lo que yo estoy diciendo sea falso. Digo, pero esta muchacha no está preparada para el matrimonio. Digo, este joven quizás aguante, porque es un muchacho cristiano y es un muchacho de mucho peso, pero va a llevar una vida bien desgraciada, porque esta muchacha no está preparada. Y este muchacho venía de un hogar cristiano, donde por generaciones son matrimonios muy estables, de 40 años. Y su papá le dijo a la muchacha, ese día de la boda, le dijo, ¿tú sabes qué? Tú has entrado en una familia donde nosotros no creemos en el divorcio. Tú has entrado en una familia, mira, mi esposa y yo tenemos 50 años de casados. Mira mis otros hijos, toditos tienen de 40 años, que ya eran personas muy adultas. Sus hijos ya son hombres y mujeres casados también, ellos están casados. Y tienen matrimonios estables. Nosotros no aceptamos el divorcio en esta familia lo peleamos. Y ya a los 6 meses estaban divorciados. Entonces, señores, y ese es uno de los métodos que el diablo usa para destruir la familia. Cuando el hombre coge por un lado y la mujer coge por el otro, los hijos se quedan en el medio y son los que llevan todos los palos. Y son los que más fácil caen en la homosexualidad y en otros tipos de aberraciones de cualquier tipo. Entonces, señores, vamos a cuidar la familia. Los jóvenes que van a formar su familia, comiencen a pensar seriamente en eso, porque es una responsabilidad muy grande la que ustedes tienen. Ustedes tienen la responsabilidad de traer hijos al mundo que no son hijos cualquiera. Son hijos que van a continuar lo que ya ustedes han comenzado. Y las familias establecidas hoy en día, que reconozcan que tienen esa responsabilidad en sus hombros, que no es una responsabilidad cualquiera. Ustedes no son padres ni madres de hijos cualquiera. Ustedes tienen una responsabilidad grande. Y esa responsabilidad, aparte de todo lo que yo le he dicho del ejemplo, es una responsabilidad que tiene que estar basada en esa fe que ustedes tienen en el Señor Jesucristo. En creer en esas promesas. En nosotros saber que nuestros hijos no han venido al mundo porque han venido. Han venido desde ya con un propósito establecido por Dios. Entonces, esos hijos nosotros tenemos que comenzar a cuidarlos desde chiquitos, con astucia, preparándonos, tanto en lo material como en lo espiritual, para cuando el Señor nos pida a nosotros en el día de mañana cuenta, nosotros podamos decirle, mira lo que te entregué. Te estoy entregando un evangelista.
Te estoy entregando un pastor. Y tener fe que aquellos que se descaminan, de alguna forma el Señor se lo va a traer. De alguna forma el Señor va a buscar. No se cansen de orar por sus hijos que están en la calle. No se cansen de hablarle, ni se cansen de profetizar. La boca de nosotros los padres son boca profética. Si usted le dice a su hijo que es un sinvergüenza, usted está profetizando negativamente sobre su hijo. Siempre profetice positivamente sobre sus hijos. Profetice lo bueno, dígale a sus hijos, aunque usted lo vea por ahí arrastrándose en el pecado, profetícele en el nombre de Jesús por fe, porque la fe nombra lo que es como si no fuera y lo que no es como si fuera. Y cuando usted tiene fe, usted le dice a sus hijos, mira, usted va a ser un siervo del Señor. Y no le digo usted va a ser, usted es. Usted es un siervo del Señor. Para que haga como el mío que se ríe. Y digo, no te apures, que tú si eres un fiel hijo, tú eres un pastor. Prepárate desde ahora, porque tú vas a ser un pastor. Y se ríe. Pero ustedes saben lo que me pasó los otros días con él. Que yo estaba limpiando en la casa y me encontré con una Biblia en inglés que estaba toda destruida ahí, sin pergamino. Y yo dije, bueno, ¿qué yo voy a hacer con esta Biblia? Que me da pesar botarla. Y vine y recogí todos esos papeles. Y digo, caramba, y ahí yo tengo mucha Biblia en español y de toda clase, así que cualquiera bota esa Biblia. Pero no me atreví a botarla y la puse en una esquinita. ¿Y saben qué? Que para mí fue una sorpresa que mi hijo cogió esa Biblia y se la llevó para su aposento. ¿Y para qué se la llevó? Yo me imagino que será para chequearla, porque no creo que la quiera tener de adorno. Y eso nos dice a nosotros que el Señor va haciendo su trabajo poquito a poco. Poquito a poco. Mi hijo tenía en su cuarto de esas películas del Padrino, de todas esas cosas de malignas, y unas fotos de unas mujeres en traje de baño, casi desnudas, que yo quería quitársela. Por más de una ocasión, yo hice intención de quitársela. Pero después preferí, cuando dábamos célula en mi casa, orar y ir a cada habitación ungiendo. Cogí, le embarré toda la pintura de aceite. Cogí, le embarré la computadora de aceite. Y dice él, yo no sé qué caramba es lo que yo veo en este cuarto, que por donde quiera yo veo una embarradera de aceite. Pero ustedes saben qué, que al poco tiempo habían desaparecido todos esos cuadros y todas esas cosas. ¿De dónde él le dio la idea? Yo no lo sé. Pero él mismo lo quitó, yo no tuve que quitársela. Y ahí le enganché unos cuadritos bien inocentes, que toditos tienen un mensaje del Señor. Le dije, te voy a poner esos cuadritos aquí para que el cuadro no se te vea muy pelado. Pero en cada uno de esos cuadritos hay un mensaje de la palabra del Señor. Porque poco a poco hay que irlo introduciendo.
Y él se crió dentro del evangelio, es decir, que él tiene la palabra. Y muchas veces viene donde mí con ciertas inquietudes. ¿Tú ves? Y entonces yo comienzo a hablarle. Siempre le digo al Señor, cuando me sale con una de esas preguntas, entonces yo le digo, Señor, dame tu palabra de sabiduría. Dame tú la palabra que yo necesito darle tanto a él como a mi hija. Palabra de sabiduría. Porque yo sé que el Señor está trabajando. Y nosotros tenemos que profetizar con nuestra boca. Recuérdense que en el pueblo de Israel los padres siempre, antes de morir, bendecían y daban promesa a sus hijos. Y otros maldecían a sus hijos. Y esa maldición era una maldición que caía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros maldecimos a nuestros hijos. Y cuando nosotros profetizamos negativamente. Así que en esta mañana yo me voy a despedir de ustedes. Ya he hablado demasiado. Esperando que el Señor los ilumine. Yo estoy asombrada de ver cuánta gente ya ha comenzado a poner en práctica muchísimas cosas que yo he dicho aquí. Y ya veo a los papás que dicen, no, yo no voy a dejar a mi muchachito que se me junte con otro muchachito por ahí sin yo saber quién es. Y ya yo veo esa inquietud, porque yo creo que el Señor hoy en día nos está llamando a fortalecer nuestra familia. Que la familia es el principal blanco que Satanás tiene para destruir. Es el principal blanco. Porque Satanás sabe que cuando destruye la familia está destruyendo la base. Y que por un lado se destruye la familia y por otro lado todo sale desbandado. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que sane nuestra familia, que la fortalezca, que nosotros seamos un ejemplo para esa familia y que nuestra familia sea un ejemplo para las familias de afuera. Que el Señor le bendiga a todos en esta mañana. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.